Buenas tardes. Un gusto volver a hablarles y aprender juntos esta tradición franciscana tan rica que tenemos. Hoy vamos a hablar sobre el trabajo y la economía y vamos a continuar un poco el discurso que hemos hecho ayer. ¿Qué es la peculiaridad de Francisco? ¿Por qué Francisco fue tan original? Porque tuvo una experiencia de la gratuidad de Dios. Él era un comerciante. Y cuando Dios se le presentó, le concedió la gracia de experimentar y de comenzar a hacer penitencia, como él dice en el Testamento, su vida cambió. Y experimentando esa gratuidad divina, entró en una lógica diversa, no la lógica comercial. Comercial en el sentido negativo, de aprovecharse del otro, de buscar el propio interés egoísta. Francisco entró en la lógica del don. Y esa lógica del don cambia completamente toda la perspectiva, también en el ámbito económico. No sé si saben, seguramente sí, que los franciscanos en los siglos XIII-XV hicieron una contribución decisiva al desarrollo de la moderna ciencia económica. Lo he explicado en estos libros que tienen aquí al lado, Crisis económica, una propuesta franciscana de Lavac, que fue después traducido a otras lenguas, inglés, portugués, alemán, italiano, está ya en, creo que son 7 lenguas. ¿Cómo los frailes que quieren ser pobres, y precisamente los frailes más pobres, como Pedro de Juan Olivi, que era tan exigente con los propios frailes, sin embargo ayudaron a la gente a tener créditos monetarios? Ayudaron a superar el problema de la usura. Pues Francisco les inspiró, porque esa experiencia de gratuidad que tuvo le hizo cambiar todo, su visión del ser humano. Nuestra sociedad tiene una visión del ser humano que no coincide con la que es cristiana y franciscana. Creemos que el hombre es un lobo para el hombre, homo homini lupus. Francisco había comprendido, también Santo Tomás lo dice, que el hombre es naturalmente amigo del hombre. Vamos a ver entonces este tema. Para ellos era tan importante esta concepción antropológica positiva que la economía no era una guerra de intereses. La economía es para favorecer la comunidad. De hecho, los franciscanos, como veremos, hacían una comparación entre la economía y la Eucaristía. Lo mismo que la Eucaristía expresa y potencia la comunidad cristiana desde el punto de vista espiritual, asimismo la economía tiene que expresar y potenciar, construir la comunidad cristiana desde el punto de vista material. Por tanto, todo está al servicio del bien común, de la comunitas. Voy a empezar entonces mi exposición porque no voy a tener tiempo de explicarles todo lo que he preparado, estoy seguro. Pero bueno, después tendrán en la página web, ya les dije dónde podrían encontrar el material, y estoy abierto a las preguntas al final de la exposición. Ayer hemos visto que la regla es una guía para vivir el Evangelio. Todo partió de esa experiencia profunda de la gratuidad divina que transformó a Francisco de Asís. Ese es su porqué. Desde ese porqué llegó al cómo y llegó al qué. El Señor me concedió el comenzar a hacer penitencia. En ese Dios amoroso, Francisco se descubre hermano de todos los hombres y de todas las criaturas. Abraza la lógica del don, que contradecía la mentalidad acaparadora y mercantilista de su padre, Pedro Bernardone, y de la sociedad que se estaba formando. Él quiere reforzar los lazos fraternos, la donación recíproca sin reservas. Por eso los frailes, cuando llegó la peste negra, cuando llegó la crisis económica de 1346 en Florencia, dieron soluciones que iban dirigidas a potenciar la comunidad. Empezaré haciendo referencia a la iniciativa del Papa Francisco, The Economy of Francesco,
La visión de la economía franciscana, que tuvo esa importancia que les decía en los siglos XIII-XV, sigue gozando hoy de una sorprendente actualidad. Y así lo ha reconocido el magisterio eclesiástico. Inspirándose en Francisco de Asís, el Papa Francisco ha invitado a todos a construir una economía del nosotros, inclusiva, orientada al bien común y atenta sobre todo a los pobres y a los excluidos. El Sumo Pontífice sugiere una continuidad entre su propuesta y la del pobrecillo de Asís. Así que hoy día la propuesta franciscana sigue siendo reconocida por la Iglesia e impulsada por el Papa Francisco. Aplicando las enseñanzas de la encíclica Fratelli Tutti al ámbito económico, el Papa ha querido organizar en Asís un encuentro internacional de jóvenes economistas. No me voy a entretener en esto porque si no me alargaría mucho, pero saben que este encuentro era para conseguir un pacto común en el ámbito económico, porque como dice Francisco, la economía actual mata. Es una economía que busca solamente el beneficio económico. Necesitamos, dice el Papa, poner en marcha procesos para cambiar los estilos de vida, los modelos de producción y consumo. Al convocar este encuentro, el Papa mostró su confianza en los jóvenes para dar un alma a la economía del mañana. Bien, entonces esta iniciativa nos está mostrando cómo la propuesta franciscana sigue siendo hoy muy actual. Esto después, si quieren, lo leen y me hacen preguntas al día siguiente porque voy a ir un poquito rápido. Este es el esquema que les voy a explicar. Primero hablaremos de Francisco de Asís, cómo entendió el trabajo, cómo entendió la pobreza, y después haremos también un recorrido sobre cómo los franciscanos hicieron una propuesta económica que fue una novedad. Hay autores que dicen que ellos hicieron un impulso muy significativo al desarrollo de la ciencia económica. Abrazando la pobreza y rechazando el dinero, Francisco desafía proféticamente el sometimiento del ser humano al capital y al consumismo. Nos puede extrañar esto. Francisco era un comerciante, un hijo de un mercader, y sin embargo fue muy riguroso en decir a los frailes que ni siquiera tocaran el dinero. Santo Domingo, que era un contemporáneo suyo, no tuvo esos problemas. ¿Por qué? El dinero, todavía repitió el Papa no hace mucho, es el estiércol del diablo. Pero al mismo tiempo los frailes ayudaron a que los laicos que necesitaban créditos pudieran obtenerlos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Dinero sí o dinero no? El problema es que el dinero representaba en aquel momento un tipo de economía de te pago y basta. Un tipo de economía en que yo no te miro a la cara. Y yo creo que esa es la característica del capitalismo. Se dice que es el capital. Yo creo que el capitalismo actual, la característica es el no tuismo. Tú no eres un tú para mí. No eres un hermano para mí. Por tanto, te pago y basta. Y Francisco no quería eso, porque había tenido esa experiencia de gratuidad. Y por eso quiere que los frailes no usen dinero para que estén cerca de los otros, para que puedan ser hermanos, y por eso quiere que sean pobres, para que puedan ser hermanos. Él se había dado cuenta de que el dinero representaba un tipo de economía que excluía el mirar en la cara al otro. Business is business. Los negocios son los negocios. Eso no lo quería. Para poder amar, invita a sus hermanos a ser pobres, menores y sumisos a todos, para poder amar sin trabas ni prejuicios. Les pide que eviten cualquier tipo de acumulación o apropiación. Esta es una característica muy típica de la propuesta franciscana, evitar la acumulación. Seguramente Pedro Bernardone tenía casa llena de riquezas. A través del servicio humilde y caritativo, deberán restituir al Señor y a los hermanos los dones que gratuitamente han recibido, materiales y espirituales. Esta es otra característica de la economía franciscana. Bienes materiales y bienes espirituales. Los dos tienen que ir juntos.
hasta llegar a la entrega completa de sí mismo por amor. Gratis lo habéis recibido, dadlo gratis. La lógica del don, la lógica de la donación. Lo veíamos en la regla. Él no quería hacer un pacto para que la gestión del poder fuera interesada. Él quería la donación de los hermanos unos a otros. Francisco de Asís era hijo de un comerciante y conocía bien la transformación económica que se estaba produciendo en aquella época. La activación del comercio estaba provocando un cambio en el concepto de riqueza, cada vez más basado en el dinero. ¿Saben cuál era el pecado capital que en la Edad Media era el que se consideraba más peligroso? No me digan la lujuria, porque ese siempre. Otro de los 7 pecados capitales. En la Edad Media no. La gula tampoco, había gorditos, pero no. El orgullo, la soberbia. ¿Y saben por qué? Porque aquella sociedad era muy estructurada y el que era soberbio no aceptaba su condición, quería cambiar su condición. ¿Pero qué te has creído tú? Tú naciste en esa familia, tienes que hacer lo que hicieron tus padres, tus abuelos. Ese era el más peligroso. Y cuando cambia la economía, con el tiempo de Francisco y posterior, ¿saben cuál es el pecado más peligroso? ¿Capital? La avaricia. Porque la sociedad se estaba convirtiendo en comercial, ¿sí? Y la avaricia era un riesgo. Así que el acento va a pasar a la avaricia. Buenaventura, que está en una fase intermedia, dice que los dos son peligrosos. Muy bien. Todos los pecados son peligrosos, pero el énfasis iba en aquello. Los hermanos a quienes el Señor ha dado la gracia de trabajar, gracia, estoy leyendo de la regla, el texto de la regla, trabajen fiel y devotamente, de tal suerte que desechando la ociosidad enemiga del alma, no apaguen el espíritu de la santa oración y devoción, al cual todas las cosas temporales deben servir. Y como pago del trabajo, reciban para sí y para sus hermanos las cosas necesarias al cuerpo, excepto dinero o pecunia. Y esto humildemente, como conviene a siervos de Dios y seguidores de la altísima pobreza. Este es el texto de la regla sobre el trabajo, que es uno de los temas de hoy a la tarde. ¿Cuáles son los motivos que dice Francisco por los que el trabajo, cómo tienen que trabajar los hermanos? El trabajo tiene una ventaja, que es desechando la ociosidad, que es enemiga del alma, para evitar la ociosidad. Esta era la motivación principal, por ejemplo, en el Ora et Labora de Benedicto. El trabajo manual era para evitar la ociosidad. Así que tú podías hacer cualquier cosa, destruirla, volverla a hacer. Lo importante era que no te cayeras en la ociosidad. Pero en la regla de San Benito no se aprecia mucho el trabajo manual. El trabajo manual es funcional a esta función, a evitar la ociosidad. Pero no había que trabajar mucho manualmente porque podía embrutecer. Yo no sé ustedes, pero en España hasta el siglo XVII y XVIII las mujeres cuando salían a la calle se cubrían muy bien para continuar siempre blanquitas, porque si salían, les daba mucho el sol, parecía que ya no eran de la clase alta. El trabajo manual siempre ha sido un tanto despreciado. Y de hecho, no voy a entrar más en las preguntas, podemos seguir. Evitar la ociosidad. Pero Francisco añade una cosa importante. ¿Cuál añade después? No apaguen el espíritu de la santa oración y devoción. Y habla también de humildemente, como conviene a Dios. Francisco tuvo una contribución en esto importante. Se suele decir que el trabajo manual en la teología católica no fue desarrollado como valor teológico hasta la Nouvelle Théologie, que eso fue ya en el siglo XX, y que fueron los protestantes los que valorizaron esto. Pues no es cierto.
Francisco no solamente ve el trabajo en función de evitar la ociosidad, sino también que le ve como un valor teológico, le da una funcionalidad importante. Para Francisco, el trabajar manualmente entre los pobres era un modo de expresar que los frailes eran menores y era un modo de desarrollar esa minoridad. Por tanto, tenía un valor en sí mismo, no solamente como función para evitar la ociosidad. Valoriza el trabajo manual desde una perspectiva teológica. En su testamento pide que todos los hermanos trabajen y que los que no saben aprendan. En la regla nobulada también habla todavía más. Era tan importante para él que hace una excepción a la pobreza. Los frailes pueden tener los instrumentos que necesiten para trabajar. Así que no tengan nada, pero para trabajar que tengan lo que necesiten. ¿Sí? Como pobres y menores trabajarán con sus propias manos y entre los pobres ejercerán la gracia de trabajar con fidelidad y devoción, es decir, en un clima de fe y donación. De nuevo, la lógica de la gratuidad, la lógica del don. Como ven, esa experiencia que tuvo al inicio la aplica a todo. Esa permea toda su visión de la realidad. De este modo, el fraile menor expresa su propia identidad, hace fructificar los talentos recibidos, porque cuando trabajas pones a disposición de los otros los dones que has recibido, sean muchos o pocos. Colabora con Dios creador, se recrea como persona y construye la vida social. Esto es novedoso en la teología católica. Solamente más tarde el Papa, por ejemplo, Juan Pablo II, Laborem Exercens, ha escrito páginas bellísimas sobre el trabajo, pero en aquel tiempo no. Era puntual. ¿Les puedo hacer una provocación? ¿Ustedes el domingo trabajan manualmente? ¿Es pecado trabajar manualmente? Se dice que hay que respetar el descanso dominical, ¿verdad? E intelectualmente pueden trabajar. Para el colegio pueden trabajar. Ahí no hay problema. ¿Por qué? ¿Eso no refleja un cierto dualismo? ¿Un desprecio del trabajo manual? ¿Para qué es el domingo? Es el día del Señor, ¿verdad? Por tanto, hay que dedicarlo a actividades, es el séptimo día. Actividades que ayuden a la relación, al encuentro con Dios, con los demás, con la naturaleza, a reforzar este aspecto relacional, a alabar a Dios en sus criaturas, en los hermanos. Ese es el sentido del domingo. Así que si el trabajo te distrae de eso, el domingo no va bien. Si necesitas hacer algo para ayudar a la gente, perfecto. Y no importa si material o no material. A veces hemos hecho esta distinción entre trabajo material y trabajo espiritual, que refleja un cierto dualismo. El domingo es el día del Señor, es el día de las 4 relaciones del ser humano, con Dios, con los demás, consigo mismo, con la naturaleza. Es el día que nos recuerda el séptimo día. Frente a la avaricia y la especulación financiera de usureros y nuevos ricos, el hijo de Pedro Bernardone considera el trabajo como el modo ordinario de subsistencia. Modo ordinario de subsistencia. Entonces, ¿la orden franciscana es mendicante o no es mendicante? ¿Tenemos que vivir de la limosna o no? Sí. Yo lo pondría en duda. Perdonen si rompo un poco los esquemas. Para Francisco, la limosna era importante, pedía a sus frailes que fueran a pedir limosna, pero como un medio subsidiario. Él quería que los frailes trabajaran. Y el que no sabe, que aprenda. ¿Por qué? Porque trabajando se donan a sí mismos. Porque trabajando no son dependientes de benefactores. Porque trabajando colaboran con la creación. Ese era el objetivo, una orden trabajadora. Pero tenían que hacer esto en la lógica del don. Así que si al final de la jornada, no sé si recuerdan la película Hermano Sol, Hermana Luna, cuando llegan los frailes con aquellas gavillas, las ponen allá y no les dan de comer.
Los otros dicen, estos son ricos, que vayan con su familia. Habían trabajado toda la jornada y no les dan nada. En ese caso, ¿qué tienen que hacer los frailes? Según San Francisco. Ir a la mensa del Señor. La mensa del Señor que recuerda esta expresión ¿a qué? A la Eucaristía. No se pongan a protestar. Cierto que como frailes tenían derecho a que les dieran algo, porque tenían enfermos en casa, tenían que llevar algo. Pero no, lo que les den que lo reciban como un regalo del Altísimo. Y si no les dan nada, que no se enfaden, vayan a la mensa del Señor. La limosna tenía una función también de purificación, una función de humildad, pero Francisco quiere sobre todo frailes trabajadores. Entonces la pregunta hoy día, ¿hacia qué economía estamos yendo? ¿Hacia una economía de rentas? Si queremos seguir el ejemplo de San Francisco, tenemos que potenciar el trabajo, vivir de nuestro trabajo en la medida de lo posible. Después me hacen preguntas, porque yo tiendo a ser un poco provocador. Dice a sus frailes que por el trabajo podrán recibir todas las cosas necesarias, excepto dinero, porque el dinero para él era un símbolo de una sociedad en que el otro no mira la cara al otro. Sin embargo, no verán el salario como un derecho, sino como un regalo divino que deben aceptar humildemente por amor a Dios. El criterio es teológico, no jurídico, y refuerza el sentido de la gratuidad y la lógica del don. Cierto que los laicos no pueden esto, los laicos tienen derecho a recibir el precio de su trabajo, pero los frailes han hecho una opción por el reino de los cielos y tienen que ser signos del reino de los cielos. Por tanto, si no reciben el salario que jurídicamente y legalmente les corresponde, una sonrisa y a la mensa del Señor. Así que el trabajo tiene un sentido relacional. Para reforzar el ser menores, todo en Francisco tiene un sentido relacional. Somos para el séptimo día. Con su estilo de vida, Francisco de Asís ayudó a que la sociedad valorase la sobriedad y la pobreza voluntaria. Otra cosa es la pobreza involuntaria. La pobreza en sí misma es un mal. La pobreza por sí misma no es buena, pero por el reino de los cielos sí. Tenemos que conseguir que nadie tenga que estar pobre, pero yo puedo hacerme pobre por el reino de los cielos, porque entonces tiene un sentido. Pobreza como liberación de dependencias materiales y apertura al encuentro fraterno. ¿Por qué los frailes tenían que ser pobres? ¿Porque había que pagar por el pecado? ¿Por qué tenemos que trabajar? Los puritanos decían que tenemos que trabajar porque el pecado original ha destruido nuestra imagen de Dios y tenemos que purificarnos con el trabajo. Es un modo de purificación. Y yo he oído a alguno hablando en una estrada como la mía diciendo que el trabajo es consecuencia del pecado. No. ¿Nuestros primeros padres trabajaban antes de pecar? No. ¿Y quién cuidaba el jardín? Perdonen. Cuidaban el jardín, pero todo estaba en armonía. El jardín daba flores, era bello. Ellos podían pasear con Dios, la relación con Dios. El cielo daba la lluvia. Todo estaba en armonía, pero trabajaban. Entonces, el pecado, ¿qué es lo que ocasionó? La fatiga asociada al trabajo. Cuando el trabajo se convierte en pesado, cuando se vive como una carga, esa es la consecuencia del pecado. ¿Y cómo se imaginan ustedes el cielo? Perdonen. Quisiera saber si tienen una imagen griega del cielo o una imagen cristiana. Como dicen los italianos, el cielo es un bel farniente. Finalmente descanso. Todo el día mirando a Dios sin hacer nada. Si el trabajo es salud, viva la enfermedad. Yo creo que trabajaremos, pero gozosamente. Hay que hacer algo.
Porque si no, tenemos una mentalidad de que el trabajo, como decía Hesíodo, es la carga más pesada que Dios le dio a los hombres. No, el trabajo es gracia. Cuando podemos trabajar y encontramos un trabajo, eso nos ayuda a sentirnos bien, a sentirnos que colaboramos con la sociedad. El problema es cuando trabajamos y lo único que nos interesa es el salario. Lo convertimos en una mercancía para conseguir dinero y después ese dinero lo vamos a gastar en la lotería o en el bingo. La acumulación de bienes superfluos, en cambio, acumula la desconfianza y la sospecha, además de bloquear la necesaria circulación de la riqueza. Esta necesaria circulación, ya lo decían los santos padres, es como un pozo, cuando el agua está estancada se pudre, se convierte en malsana, la riqueza tiene que circular. Una profesora donde enseño en San Diego decía, si abres el armario y ves un vestido que no has usado el último año, ya no es tuyo, pertenece a los pobres, porque es superfluo, y lo superfluo ya no es tuyo. Podríamos distinguir entre lo necesario, lo conveniente y lo superfluo. La acumulación, eso va en contra de la visión franciscana de la economía. La pobreza de Francisco no tiene un sentido relacional, como todo. Apunta a la solidaridad antes que a la austeridad. No busca la perfección en sí misma, sino la libertad interior que nos capacita para establecer relaciones fraternas. Si Francisco hubiera querido frailes puros, los habría metido en un monasterio bien alejados para evitar riesgos. Él prefiere que corran el riesgo de vivir entre la gente. Es un riesgo, el vivir en la ciudad con todas las tentaciones y todo esto, pero él ante todo antes que puros, quiere que sean hermanos. Puros también, pero hermanos. El énfasis va en la fraternidad. En efecto, tras recibir la gracia de la conversión, el pobrecillo de Asís se descubre hermano universal, libre de todo apego a los bienes materiales y gozosamente abierto a servir a todo aquel que encuentra, no importa si es rico o pobre, amigo o enemigo, santo o pecador. Su austeridad y sus opciones económicas son el resultado de esta opción teológica y relacional, y así se lo comunica al obispo de Asís. Este texto, que seguramente conocen, me encanta. Vamos a verlo juntos. El obispo estaba asustado, pero no solamente el obispo de Asís. Varios se dijeron a Francisco, pero esta pobreza es exagerada, y a Santa Clara ya no digamos. Porque, claro, en el monasterio entraban con todo antes, y las clarisas no querían nada, el privilegio de la pobreza. Señor, le dice al obispo, si tuviéramos algunas posesiones, necesitaríamos armas para defendernos. Y de ahí nacen las disputas y los pleitos, que suelen impedir de múltiples formas el amor de Dios y del prójimo. Por eso no queremos tener cosa alguna temporal en este mundo. ¿Puedo hacerles otra provocación? ¿Qué va antes, la ascética o la mística? La mística. A veces pensamos que primero la ascética, tengo que esforzarme, tengo que sacrificarme, tengo que subir la montaña, sudar, y cuando ya llega arriba, entonces descubra a Dios. Excluimos la iniciativa divina. Nos ponemos nosotros en el centro. Soy yo el que voy hacia ti, espérame que llego. No es así. Ayer, cuando hablábamos de la regla, les decía, achípere, eso de abrazar o tomar la vida debería ser traducido por recibir la vida. Es un don. El trabajo es un don. La vida religiosa es un don. Tienes que vivirlo desde la gratuidad. La experiencia de la gratuidad divina, la experiencia mística, es prioritaria sobre la ascética. Yo tengo un fraile en el Antoniano que tuvo muchas dificultades para que lo aceptaran de fraile. Ahora ya tiene 80 y tantos años, porque le decían que no tenía virtudes positivas. Yo no sé cuáles son las negativas, pero bueno. Y este fraile dice, cuando yo entré a ser fraile me dijeron que empezaba una vida de penitencia. Ahora estos jóvenes
Entran para ser felices. ¿Cómo ha cambiado todo? ¿Es cierto o no es cierto? Es cierto. El acento ha cambiado. En los años 50 hay un libro que habla de este cambio, de una moral, dicen en inglés, de self-fulfillment, de self-denial a una moral de self-fulfillment, una moral de la autonegación a una moral de la autorrealización. Primero se insistía, aunque usted pueda, Perú no puede, usted tiene que sacrificarse por el país. Y se insistía en las virtudes, tiene que ser responsable, tiene que. Hoy día se insiste más, yo quiero ser feliz, quiero realizarme, quiero donarme. Y en la Biblia, ¿qué es lo que predomina? ¿Se insiste en la negación o en la autorrealización? ¿Qué predomina, el imperativo o el indicativo? El indicativo. Fíjense en el amor de Dios. Y después llegarán a lo otro, lógicamente. Potenciemos ese deseo de los jóvenes de ser felices, de desarrollarse. No es malo, pero encaucémoslo bien y verán que son muy generosos. Siguiendo sus enseñanzas, los franciscanos abrazan la pobreza por el reino de los cielos, liberándose de todo lo que obstaculiza las relaciones fraternas y el bien común, la desapropiación, para dejar espacio al otro. No se contentan con un ascetismo cerrado, orientado a la autoperfección narcisista. Más que sentirse puros, se esfuerzan en ser hermanos. En una admonición dice Francisco, hay muchos que hacen penitencia, que se sacrifican, pero por una sola palabra que consideran ofensiva pierden la paz. Esos no son pobres. Renuncian a las riquezas y recurren a la limosna por motivos teológicos y vocacionales, pero no proponen esta opción de vida como camino común, porque reconocen la importancia de la actividad económica. De hecho, los frailes más rigurosos son los que más ayudaron a la gente a conseguir los créditos que necesitaban. Vivir es producir, colaborar por el bien común. De hecho, algunos de los frailes más rigurosos y austeros, como Pedro de Juan Olivi, fueron los que más eficazmente ayudaron a los pobres a obtener los créditos monetarios que necesitaban urgentemente para abrirse camino a la nueva economía. Porque los frailes no son fundamentalistas. Cuando rechazan el dinero no es porque el dinero sea malo en sí mismo, sino por lo que significa y por la opción que ellos han tomado. El motivo es escatológico, no ontológico. Todo es bueno porque todo salió de Dios, todo es bueno, hasta la muerte es nuestra hermana. Así que si le salió la nariz torcida, arréglela, bueno, pero acepte su propio cuerpo. No se asusten cuando se miren al espejo, por favor. Dios les quiere así. Hagan los pequeños arreglos que haga falta, bueno, pero tampoco quieran ser quien no es. De esta y otras maneras, los frailes trataban de humanizar la nueva realidad económica desde un punto de vista teológico bien preciso, al tiempo que invitaban a que todos hiciesen fructificar los dones recibidos, materiales e inmateriales, siempre estas dos dimensiones, poniéndolos al servicio de la comunidad. La dimensión comunitaria. Recuerda la relación entre economía y Eucaristía. Bien, entonces vamos a pasar ya a lo que sería la economía franciscana. Siguiendo el ejemplo de su fundador, los franciscanos de los siglos XIII y XV repudiaron todo lo que pudiera perturbar la comunidad cristiana, empezando por la avaricia de quienes acumulan riquezas de forma socialmente estéril, guardan para sí los dones personales y explotan sin escrúpulos las necesidades ajenas. Rechazando el dinero, los franciscanos subrayan la importancia de los bienes inmateriales y de las relaciones que construyen la comunidad. Renuncian a la riqueza y recurren a la limosna por razones teológicas.
Pero eso no les impide reconocer la importancia de la economía para abordar los problemas sociales. De hecho, durante aquellos siglos su contribución en el ámbito económico fue muy significativa. Esto extraña mucho. Yo he hablado de esto de la economía en distintos sitios. En América, que es el país del capitalismo, pues extraña esta contribución franciscana. Los seguidores de Francisco de Asís promueven una economía del nosotros, que busca incluir a todos, favoreciendo los lazos comunitarios. Por tanto, busca construir la comunidad. La honestidad personal y la confianza mutua, al tiempo que orientan la producción hacia el bien común. La comunidad se beneficia de la actividad económica de cada individuo, que a su vez recibe el beneficio que merece y es reconocido como benefactor social. No rechazan el beneficio, pero tiene que ser expresión de esa donación a la comunidad. El aporte franciscano en el campo económico se basa en 4 grandes principios: libertad, gratuidad, fraternidad y bien común. A mí me parece que estos grandes principios son los que identifican, trataré de explicarlos ahora. Sin libertad no hay gratuidad y viceversa. La gratuidad no se reduce a la ausencia de recompensa. Cuando hablamos de gratuidad no es gratis, costo cero. Eso es una dimensión puramente material. Exige también una motivación interior positiva, que sea expresión de libertad y de apertura al encuentro personal. De poco sirve que le den un regalo al otro o una limosna si dándolo lo hacen sentir inferior a ustedes. Esa es la caridad, dice Benedicto XVI, que humilla al necesitado. Lo que más necesita cualquier persona es una relación fraterna, el sentirse querido, estimado. Si viene a faltar esto, estamos en el capitalismo caritativo, que ensalza a los ricos moralmente y a los pobres los hace sentir inútiles. Asimismo, la libertad y la gratuidad llevan necesariamente a la fraternidad y al bien común. No voy a tener tiempo de explicar, pero si quieren saber la distinción entre bien común y bien total, al final en la sección de anécdotas se lo cuento. Reconociendo que todo es fruto gratuito de una voluntad amorosa, el ser humano se siente movido a la donación de sí mismo y al encuentro respetuoso, desinteresado con todos los seres. La visión económica franciscana se caracteriza sobre todo por el rechazo del acaparamiento avaricioso, el acumular, por su insistencia en la necesidad de hacer circular la riqueza para que todos puedan beneficiarse. Los que acumulan riquezas de forma socialmente estéril los convierten en ídolos y socavan los fundamentos de la vida en común. En cambio, los frailes invitan a que todos colaboren para que nadie sufra necesidad ni quede al margen de la vida común. Así que economía para los franciscanos recupera el sentido etimológico, que viene de oikos, nomos. Oikos es casa, nomos norma, es regular bien la casa común, para que todos la sientan como un hogar, para que no les falte nada, se sientan a gusto. Eso es la economía. La ecología también tiene oikos, la casa. Una reflexión innovadora. Los franciscanos de entonces trataban de humanizar la nueva economía con una reflexión racionalmente bien argumentada. No hacían simplemente homilías. Intentaron entrar en el debate, eso que necesitamos hoy tanto, que nosotros franciscanos entremos en el debate, en este y en otros temas, sobre los temas que estaban bloqueando el desarrollo, especialmente la cuestión de la usura, el préstamo con interés y los factores que determinan el valor de las cosas. Su perspectiva no es puramente económica, sino sobre todo teológica y social. Ahí tienen a Pedro de Juan Olive. Su aportación contradice la opinión de quienes afirman que antes del protestantismo la fe y la religión eran incompatibles con el compromiso económico y la justificación del beneficio. Pedro de Juan Olive, por ejemplo, utilizó la lógica económica de forma coherente e innovadora. Tengo que decirles que Pedro de Juan Olive para los frailes era demasiado exigente.
De hecho, hicieron desaparecer todos sus libros y lo condenaron, porque tenemos que ser pobres, y pobres era del movimiento de los espirituales, pero hizo una contribución muy importante en el ámbito económico. Un fraile tan pobre que no quería ni ver ni tocar el dinero, ni quería que los frailes cayeran en eso, sin embargo, ayudaba a la gente a que tuviera dinero, a superar el problema de la usura. Según su dinámica interna, contribuyó así a avanzar en la comprensión y aceptación de la nueva economía de mercado. En esto tal vez sea conveniente ya aclarar una cosa. Cuando digo que los franciscanos hicieron una contribución muy importante al desarrollo de la ciencia económica, no me refiero, y hablo de la economía de mercado, no me refiero al capitalismo. La aportación franciscana sería economía social de mercado, que ya falta poco. 10 minutos, bueno. Entonces, yo creo que tengo para 3 exposiciones. Pero bueno, ya lo sabía. Junto con Olive, otros franciscanos promovieron una economía social de mercado. Así que el bien común, muy diferente del capitalismo actual y de los usureros de entonces. Los prestamistas hebreos representaban el tipo de economía que después triunfó. Los franciscanos representaban otro tipo de economía, que hoy tiene expresiones como la economía de comunión, etc. Por tanto, distinguían bien y trataban de combinar bienes materiales y bienes relacionales, capital económico y capital social. Los bienes materiales son útiles, pero sin los bienes relacionales no pueden hacernos felices. El capital económico aumenta la riqueza material, pero sin el capital social no puede enriquecer la comunitas. Esta distinción entre bienes materiales, bienes espirituales, capital económico, capital social, es muy importante para los franciscanos. De hecho, los bienes son importantes si y cuando nos hacen vivir bien. ¿Para qué sirven los bienes si no nos hacen vivir bien? Bien, entonces, como no tengo mucho tiempo, prácticamente hemos desarrollado solamente la primera parte. Esto era el esquema. El bien común. El bien común es uno de los conceptos franciscanos más claros, que va unido a la fraternidad. Para explicarle, hoy día muchos hablan de bien común, pero en realidad están hablando de lo que yo diría bien total. ¿Saben cuál es la diferencia? Les voy a hacer una comparación. Imagínense que esta zona de aquí son económicamente muy inteligentes. Si les damos 1.000 soles, al final del año tienen 10.000. Bueno, no es que sea mucho dinero, pónganle en algunos ceros, pero que lo aumentan por 10. Toda esta otra parte hacemos lo que podemos, pero, en fin, no mucho. Así que, si queremos aumentar el bien total de esta sociedad, que aumente mucho la suma total, ¿a quién le damos el dinero? A ellos. Así que al final del año, esos 1.000 soles son 10.000. El bien total es una suma. 10.000 que consiguieron ellos, más 0 que conseguimos el resto, es igual a 10.000. ¡Qué bien va esta sociedad! La macroeconomía está aumentando por 10 veces. Va muy bien este país. ¡Qué maravilla! Y claro, ellos, como saben que quieren seguir teniendo el dinero, nos reparten un poquito para que no nos quejemos. Capitalismo caritativo. Eso es el bien total. El bien común, sin embargo, sería una multiplicación. 10.000 por 0 igual 0. Cuando
alguien queda pobre, no hay bien común. Hay bien total, pero no hay bien común. El bien común que defienden los franciscanos va unido a la fraternidad. El progreso tiene 3 dimensiones, como creo que ya no sé si les comenté. Primero, la dimensión material. Necesitamos bienes materiales, si no, no podemos vivir. Pero hay otras 2 dimensiones en las cuales no hay desarrollo. Una, la dimensión espiritual. La primera, la material, se mide por el PIB, el Producto Interior Bruto. El país puede aumentar mucho el Producto Interior Bruto, pero a lo mejor fallan las otras 2 dimensiones. ¿Cuál es la segunda? La segunda es la expresiva, que decía Aristóteles. Es decir, el sentirte bien. Eso se mide por el índice de la felicidad. En Internet hay, yo no sé Perú en qué puesto lo ponen en Internet. La gente se siente feliz en Perú. Controlen en Internet a ver en qué puesto lo ponen. Es decir, la expresiva. Si la gente hay un nivel de bienestar, de sentirse bien. Y hay otra tercera, que sería la de las desigualdades. Si aumentan las desigualdades, no hay bien común. En el siglo XIX, las desigualdades iban de país más rico a pobre de 1 a 3, según un documento de la UNESCO. Hoy superan de 1 a 70. No tenemos bien común. Otra cuestión, hasta que se me acaben los 5 minutos, la diferencia entre solidaridad y fraternidad. Esto lo ha dicho el Papa. Yo lo van a encontrar en las diapositivas. ¿Cuál es la diferencia que hace el Papa Francisco, siguiendo a Zamañi, entre solidaridad y fraternidad? Les digo ya, una sociedad puede ser solidaria sin llegar a ser fraterna. La Iglesia usa solidaridad en sentido amplio, pero con frecuencia solidaridad es usada en un sentido restringido. La solidaridad garantiza que todos tengan el mínimo necesario, intenta la igualdad, que todos tengan lo necesario. Una sociedad muy solidaria puede ser una sociedad en que todos tienen más o menos lo mismo. Pero esa sociedad puede no ser fraterna. La fraternidad va mucho más allá. ¿Qué añade la fraternidad? La fraternidad franciscana, porque esto es un concepto franciscano, lo ha reconocido el Papa, yo se lo cito en las diapositivas, lo pueden ver después. La fraternidad permite no solamente ser iguales, sino ser diferentes, diversos. Permite que, teniendo todos ya ese nivel de igualdad, cada uno pueda ser él mismo. Y los demás no le da envidia. Esto en comunidades a veces se ve. Pero ¿quién te crees tú? ¿Por qué te consideras superior a mí? Todos somos iguales. Y algunos no se atreven nunca a decir, por ejemplo, que han publicado un libro. Al profesor Merino lo conocieron, ¿verdad? Vino por aquí. Él solía decir, si dices que has publicado un nuevo libro, tienes un enemigo más. Porque todos somos iguales. ¿Cómo que todos somos iguales? No somos iguales, somos diferentes, pero somos hermanos. Y como somos hermanos y hermanas, lo que es tuyo me pertenece y lo que es mío te pertenece. Y yo me alegro por lo tuyo y tú te alegras por lo mío. Y si tengo menos y necesito de tu ayuda, no me avergüenzo porque tú eres mi hermano y lo que tú tienes es mío también. Y al revés, porque los bienes relacionales que nos intercambiamos compensan la diferencia de los bienes relacionales. La fraternidad es un concepto distinto al de solidaridad. Fraternidad universal. 2 minutos todavía. Bueno. Les voy a contar una anécdota, porque al final es de la anécdota. Saben que en Estados Unidos, en los años 70,
En esto regreso a lo que empecé al principio, que la economía franciscana parte de una concepción antropológica positiva del ser humano, mientras que la economía actual parte de una concepción negativa. Somos interesados, lobos, tenemos que protegernos. Tu muerte es mi vida, dice Hobbes. Y los superiores, los prelados en tiempo de Francisco querían también un contrato. Hay que fijar bien, porque no somos... Francisco confiaba en el ser humano. Bueno, pues hubo en Estados Unidos, en los años 70, como no había sangre suficiente para los hospitales, para las operaciones, algunos hospitales empezaron a pagar a los que donaban sangre. Al cabo de unos años, un tal Titmus quiso hacer un estudio. Su tesis era, vamos a ver cuánto aumentó la donación de sangre en los hospitales que están pagando, porque había otros que decidieron no pagar, apelar a la generosidad y no pagar. ¿Saben cuáles eran los hospitales que recibían más sangre y de mejor calidad? Los que no pagaban. Entonces los economistas dijeron, pero ¿qué pasa? Aquí algo no cuadra. ¿No es cierto que somos homo economicus? Que al fin y al cabo todos somos interesados, nos mueve el interés. Pues no. Cuando refuerzas las motivaciones intrínsecas que decíamos ayer, recuerden de la niña, la gente es muy generosa. Cuando eres capaz de animar a los jóvenes a abrazar el ideal, es muy generoso. Este y otros experimentos llegaron a cambiar la concepción de la economía. Si ustedes miran en Internet, hay muchas iniciativas en que la gente no cobra nada, pero lo hace por amor. El voluntariado ha crecido muchísimo. Nosotros en Tierra Santa tenemos muchos voluntarios. Las actividades del tercer sector han aumentado, la economía de comunión. Yo no sé en los colegios, cuando explican el darwinismo, Darwin, ustedes explican a los alumnos de que en el mundo hay una guerra, ¿no? La lucha por la supervivencia. Y las especies que perduran son las más adaptadas al medio. Esto es lo que explicamos, ¿no? Es lo que nos han explicado. Yo creo que esta no es una visión cristiana. Porque parte de la concepción de que somos lobos. Claro, me dirán, pero esto es científico. Pues hay muchos autores, yo en uno de mis libros explico, que dicen que las especies que perviven lo dejamos. Sí, ya, se ha terminado el pila. Sí. Hay autores, y lo explico en mi libro, que explican que las especies que perviven son las que son capaces de colaborar con las demás. La lucha hay. También nosotros a nivel espiritual decimos el pecado existe. No podemos ser ingenuos. Pero más importante que el pecado es nuestra capacidad de donación. Y esto lo había comprendido Francisco. Estimulen la capacidad de donación. Animen a la gente a donarse y verán que responde generosamente. Si ustedes, sin embargo, caen en la depresión, en el pensar, ¡ay, qué mal vamos! Charles Taylor dice que nuestra sociedad ha asumido valores cristianos que no hubieran sido posibles en una sociedad de cristiandad. Solidaridad a nivel global. Vivimos en un mundo bonito. No es perfecto, pero es nuestro mundo. Es el mundo que Dios ha escogido para nosotros. Ayudemos a transformarlo. Ayudemos para que la economía, la oikos, esté bien regulada, nomos.
Ayudemos para que los bienes materiales no sean el objetivo prioritario, sino los bienes relacionales. Preparémonos para el séptimo día. Gracias. Sí, Padre, gracias. Muy bien, Padre, si gusta se sienta un poquito para que pueda descansar y desde la... A ver, ahora sí, gracias. Partamos por una pregunta, Padre, que es casi una reacción inmediata a lo que seguramente hemos entendido. Dice aquí una pregunta: ¿por qué, si una de las reglas era que no reciban dinero, hoy en día hay tarifas y altas en las parroquias y colegios franciscanos? Es que me he puesto nervioso y tengo que moverme. Bueno, saben que el Papa hace unos años en Santa Marta dijo una homilía que fue un escándalo para muchos. A mí se me quejaron párrocos, porque habló de los estipendios. Dijo: yo he ido a una parroquia y he visto la boda tanto, la misa tanto. ¿Cómo es posible? Y entonces, a raíz de eso, me pidieron que colaborara en un libro. Salió un librito en Mensajero, está publicado allí. Y claro, es el problema del dinero. Él hablaba del dinero como estiércol del diablo, en tiempo de Francisco también. El dinero tiene un poder simbólico muy fuerte. Si no conseguimos que esos estipendios y ese dinero que pedimos esté dentro de la lógica del don, de la lógica de la gratuidad, entonces apareceremos como comerciantes interesados. No es fácil, el equilibrio. Pero yo diría que en las parroquias, por ejemplo, con esto de los estipendios, deberían decir: esto es lo que la parroquia, el consejo parroquial, considera que son los gastos de la parroquia que necesitan. Pero si usted puede dar más, no se preocupe. Y si no puede darlo, también. Perdón, muchas gracias. La siguiente dice: ¿cómo los franciscanos hoy día pueden humanizar la realidad de crisis económica de los pobres? ¿Cómo pueden humanizar? Bueno, los franciscanos han insistido mucho en las dos dimensiones. ¿Qué es lo que necesitan más los pobres? Bueno, ya les dije ayer que la Madre Teresa de Calcuta decía: hay dos tipos de pobres: los que no tienen dinero y los que solo tienen dinero. Y Benedicto XVI decía: nada puede satisfacer a un ser humano, cualquier ser humano, si le falta una relación personal. Lo que más necesitan los pobres es sentirse queridos, acogidos. Y eso fue lo que hicieron los frailes, estar con ellos. Y la ayuda que daban era personalizada. A los que no podían, yo lo explico en las diapositivas que veremos dentro de 10 años, bueno, ustedes pueden ver cuando quieran, a los que ya eran pobres irremediables, porque ya físicamente no podían, limosnas, le daban de comer. Pero a los que podían ser emprendedores, les daban créditos. Tienes que trabajar. Y les movían para que tienes que devolver esto en poco tiempo, para que se dieran, en fin, se pusieran a sentirse dignos. Porque lo mejor que podemos dar a un pobre es reintegrarlo en la comunidad. ¿Qué es lo que pueden ser los frailes? Ser los frailes del pueblo.
Yo creo que hemos perdido mucho cuando, cierto que hoy no es viable, pero aquellos frailes limosneros que iban casa por casa, en una pedían y en otra daban, pero sobre todo conocían las fatigas de la gente. Sabían cuáles eran sus inquietudes. ¿Por qué los frailes hicieron esta contribución a la economía? Porque querían bien a la gente. Y los problemas de la gente eran los suyos. Así que yo no toco el dinero, pero te voy a ayudar a tener créditos. Eso es lo que más necesita el pobre. Materialmente hasta donde podamos llegar, pero sobre todo los bienes relacionales. Muy bien, padre, tengo aquí. La siguiente pregunta dice así: ¿la Agenda 2030 de la ODS es impulsada por el Papa Francisco? Sí, de hecho, bueno, de eso se habló en la economía de Francisco, es uno de los temas que se habló. Pero curiosamente, desde la perspectiva franciscana, esa agenda, o sea, hay un documento reciente en este sentido de la UNESCO o de la ONU, que habla como que usando bien los recursos técnicos podremos llegar a solucionar los problemas, pero se olvidan de la dimensión relacional. Los franciscanos insisten mucho más en esto. Por tanto, el Papa Francisco sí, efectivamente, apoya todo lo positivo que haya en este sentido, pero insiste que no es posible una solución si vienen a faltar esta dimensión relacional. Finalmente, para luego pasar al refrigerio, la pregunta dice: ¿cómo ve el franciscanismo a aquellos que no quieren trabajar ni aprender a trabajar? Me levanto. El fraile Mosca. O el fraile aquel que era taciturno, que estaba siempre. Pero Francisco se dio cuenta de que no era muy santo, porque ni siquiera se confesaba, no era capaz de entrar en contacto con Dios y rehuía a los hermanos. El fraile Mosca fue un problema porque, claro, en solo 10 años de 12 frailes pasaron a 5.000. Y entre los buenos estaban los no tan buenos. Francisco, en principio, todo hermano que se acercaba era un don de Dios. En España, yo no sé aquí en Perú, pero en España dicen: si eres muy inteligente, vete a los jesuitas. Si no, vete a los franciscanos, esos agarran todo. Claro, ¿cuál era el criterio para Francisco? Ser un hombre de Dios. Si era un hombre de Dios, él no lo podía rechazar, porque era un don, era un regalo. Pero entre los buenos entraron también los no tan buenos. Y además es que es muy fácil acostumbrarse a la comodidad, es muy fácil. Y a la mentalidad un poco de decir: no me molestes, yo tengo mi trabajo. Esto lo experimentamos todos, sobre todo ahora que hay mucho que hacer y pocos frailes y pocas religiosas. Pero esto se experimenta también en las familias. Cuando hablemos de liderazgo, aterrizaremos también en las familias. No es fácil, pero tenemos que volver a la llama vital. Para nosotros todo surgió de una experiencia, como con Ezequiel. Viendo la santidad de Dios se descubrió un hombre de labios impuros. Envíame. Si tenemos esta experiencia, encontraremos modos. Benedicto XVI en esto insiste mucho. El que tiene esta actitud encuentra modos, no se preocupen. Somos creativos. Muy bien, padre, entonces fuertes los aplausos para padre Martín por tan eximia presentación y tal vez...